Bienvenidos, buenas noches, buenos días, buenas tardes, como sea que los encuentre este video y donde sea que los encuentre. Bienvenidos a mi canal TV. Hoy continuamos con la serie de videos que hemos comenzado sobre The Warning y las diferentes características de esta banda. Hemos hablado ya sobre los instrumentos que toca cada una y del instrumento que tocan las tres, que es su voz, ¿sí? Ahora vamos a hablar de un elemento, de una característica que para mucha gente que siga The Warning es la más importante probablemente, que es su presentación en vivo. Muchas bandas a lo largo del tiempo se han caracterizado por ser muy buenos músicos, por tener muy buenas voces, por escribir muy bien, por tener ideas magníficas sobre la música. Y hay bandas también que se caracterizan por su performance en el escenario. A partir de cierto tiempo también han habido bandas que se caracterizan por su performance tanto en el escenario como en los videos. Desde que los videos son un soporte a la música también, han habido muchas bandas que han utilizado los videos como parte de sus características. Hay canciones que muchas veces nos recordamos de su video, y tal vez eso es lo que ha marcado más que la canción en sí. Pero bueno, es parte de el mundo audiovisual en el que vivimos desde que se inventaron medios para registrar las imágenes. Ahora bien, con The Warning sucede algo muy importante y muy especial también, ¿no? Sus presentaciones en vivo es lo que han hecho a que muchos fans se conviertan en fans, porque si bien es cierto, podemos escuchar los discos y tienen una calidad increíble desde el primer EP, Escape the Mind, que si bien es cierto no podemos comparar con la calidad que tienen ahora. Es una evolución natural de un músico que tiene éxito. No podemos negar que ya desde el principio tenían una buena producción, siempre tratando de poner más al frente las virtudes de las chicas, ¿no? Y eso lo han logrado muy bien y ha evolucionado muy bien disco con disco. Disco con disco han logrado potenciar más sus virtudes y lo podemos escuchar muy bien en sus discos. Ahora bien, si hay fans que han dado mucho por The Warning, principalmente es por sus presentaciones en vivo, porque hay ciertas cosas que caracterizan a una buena banda que se presenta en vivo. Primero, y lo más lógico, es que sean ellas mismas que toquen sus instrumentos y que tengan la capacidad de poder interpretarlos de una buena manera. Segundo, que lo que escuchamos en los discos se traslade al en vivo, si no es que lo supere. Al parecer, con The Warning sí se supera, y es por eso que mucha gente a veces recomienda a otras personas empezar a escuchar a The Warning en vivo, que no está mal. Sea como sea que comiences tu viaje hacia esta banda, lo importante es comenzar, ya sea en vivo, ya sea un videoclip, ya sea una canción nada más de estudio, como sea. Lo importante es escucharlas por primera vez, darles la oportunidad. Otra de las características de una buena banda en vivo es su presencia escénica. Y eso es algo que no es tan evidente para muchas bandas. Muchas bandas se dejan llevar por su forma de interpretar la música, su música, y dejan de lado un poquito la forma en que su presencia escénica cuenta en el escenario, porque cuenta mucho.
Muchas bandas son muy buenas, se escucha muy bien, interpreta muy bien en vivo, pero no sé, como que les falta algo. Cuando vas a un concierto, a lo mejor te falta que te den algo, ¿no? O eres más fan o sigues más a la banda que ves que lo da todo en el escenario. Que aparte de lo bueno que es su música, esa interpretación que te dan te queda muy marcada. Y eso pasa con muchas bandas. Muchas bandas se han preocupado mucho por su interpretación, por el performance, por cómo se comportan arriba de un escenario. Y eso, pues, se trabaja, también se trabaja. ¿Por qué? Porque The Warning lo ha trabajado. Si vemos en sus primeros videos, en sus primeras presentaciones, pues estaban ahí, ellas mismas lo dicen, ¿no? Que al principio parecían estatuas ahí donde estaban, no se movían, estaban más enfocadas en tocar bien sus instrumentos, en cantar, en hacer los coros donde es, pero no se enfocaban mucho en la presentación, en el performance que hacían. ¿Por qué? Porque iban comenzando y si bien sabían que eso era importante, tenían que practicar. Una de las cosas que les ayudó a poder ver que un performance, ¿sí?, que su presentación en el escenario es muy importante, fue viajar a Berklee. Cuando hicieron ese curso en Berklee, incluso recibieron clases para poder hacer una presentación en el escenario, ¿sí? Una buena presentación en el escenario. Eso les ayudó mucho. Poco a poco, ellas fueron desarrollando su propio sistema, ¿no? Pero lo que siempre las acompañó fue el hecho de darlo todo en el escenario, ¿sí? Poco a poco, con las presentaciones que tenían, los conciertos que daban en su ciudad, en México, y poco a poco cuando iban saliendo de México, les fue ayudando a poder ser más expresivas. Una cosa, Daniela y Paulina, las dos desde el inicio, eran muy expresivas. Daniela, hemos visto videos en donde ella está muy pequeña y es muy expresiva. Y pues no tiene miedo a expresarse. Paulina, hemos visto también que su performance en la batería, cuando era más pequeña, era mucho más, ¿cómo poder decir? Era mucho más evidente, ¿sí? Se notaba mucho más cómo se movía, la energía que le quería poner. Poco a poco, como ya hemos visto en otros videos, ella ha ido pues dejando un poco el histrionismo para no perder tanta energía. Ella pues pierde mucha energía en la batería, ¿no? Es mejor que se dosifique en los conciertos. Ahora, el stage presence, que lo denominan así en inglés, la presencia escénica, ellas poco a poco han ido evolucionando y mejorando. Incluso me atrevería a decir que Alejandra, cuando era más pequeña, intentaba hacer muchas más cosas en el escenario, cosas que ahora ya no hace mucho. Tiene sus movimientos típicos, sí, pero creo que ya no hace tanto como hacía antes. A mí me parece que, por ejemplo, en una presentación en el Dakota Bar, ahí se puede ver cómo ella se movía más en el escenario a pesar de que era pequeño. Igual en el TEDx, en el segundo TEDx. Poco a poco, como que se ha ido quedando un poquito más en su zona de confort. No sé si es por miedo a volver a caerse. Ya ustedes, la mayoría ya conocen esta historia, ¿no? Pero, no sé, es probablemente que sea por eso. Pero, no sé, es probablemente ella que pues ya encontró su forma de presentarse, de interactuar con sus hermanas y con el público en el escenario. Entonces prefiere hacerlo de la manera que lo hace hasta ahora. Una de las cosas que es muy notable en las presentaciones en vivo de The Warning es que lo dan todo. Lo dan todo. En el sentido que cuando ellas están al 100%, ellas redoblan ese porcentaje y lo dan. Y cuando no están al 100%, tratan de llegar a ese 100% a como dé lugar.
eso ha pasado y a causa de eso fue probablemente que Paulina no quiso suspender una presentación y a pesar de que estaba enferma, pues le dio ese incidente que hubo en Monster, en Alemania, en donde tuvieron que cortar el show casi a la mitad por el desvanecimiento de Paulina, ¿no? Entonces, ellas tratan siempre de dar el 100% cuando están en el escenario, darlo siempre, toda la energía posible. No importa si están enfermas. Una prueba de esto es el Pepsi Center. En el Pepsi Center, creo que las tres estaban enfermas en diferente grado y aún así, pues no se nota, si no es porque Paulina cuando está cantando Black Holes y Breathe nos dice y se nota que está tosiendo y todo, pues ni siquiera se lo hubiéramos notado, ¿no? Entonces, ellas tratan de dar ese 100% siempre. Y eso es algo que pues para la gente que las ha ido a ver en vivo, seguramente agradecerán eso, ¿no? Porque no solo escuchar tus canciones favoritas, sino ver que las presentan con una energía que les sube el nivel a la ya buena canción, le suben a un nivel. Y eso es algo que no digo solo yo, que no dicen unos cuantos, es casi el 95%, 90 y más por ciento de las personas que han escuchado The Warning concuerdan en que sus presentaciones en vivo son superiores a sus grabaciones en estudio. Yo estoy en parte de acuerdo y en parte digo que el audio en vivo no se compara a las grabaciones de estudio. Porque en las grabaciones de estudio hay sutilezas que no se pueden replicar en vivo. Es muy difícil, a no ser que tengas todo controlado, pero regularmente no puedes tener todo controlado. Entonces, hay cosas que cuando grabas en un estudio, las vas a tener solo ahí. En vivo puedes tener otras 1000 cosas a tu favor, pero en el estudio, yo por eso siempre digo, escuchen también las canciones de estudio, todos los discos que han hecho y lo que viene. Vale mucho la pena, sin decir que las presentaciones en vivo no son de ese nivel. Como digo, incluso a veces superan. Una de los ejemplos que podríamos poner es la canción Escapism. A mí me encantó desde que la vi en el disco. Yo escuché el disco el día que salió y escuché esas canciones y me encantó esa canción. Tenía algo que me gustaba mucho. Y para mí era una canción perfecta, ¿no? Y me sorprendieron. Cuando fue el concierto en el Auditorio Nacional, fue la primera vez que tocaron ese outro, la versión extendida. Y yo decía, ¿cómo una canción así se puede mejorar? Y sí se podía mejorar. Y ahí es a donde yo voy. La versión de estudio, buenísima, súper buenísima. Pero esa versión en vivo la mejoró. Entonces, sí, las presentaciones en vivo de Warning valen muchísimo la pena. Otra cosa, ¿cómo es que podemos ver que ellas tienen ese stage presence activado? Cuando muchas veces vemos a Daniela, vamos a poner por ejemplo a Daniela, en la presentación del Lunario, ella misma dice, cuando están hablando sobre Queen of the Murder Scene en algunos blogs, ella dice que se mantuvo en personaje en todo el tiempo que estuvieron grabando Queen of the Murder Scene. Y en la presentación, en el Lunario, ella estaba en personaje. Ven que tiene marcas en las manos, en el cuello, tiene unas marcas de maquillaje que eran parte de ese personaje. Y si ustedes ven esa presentación, cada vez que canta una canción de Queen of the Murder Scene, ella personifica al personaje, valga la redundancia, que está interpretando. Y eso se nota en la forma en que canta, la forma en que toca
en la forma en que se mueve en el escenario. Y eso te aporta mucho cuando estás en un concierto. Yo no he tenido la suerte de verlas en vivo. Espero algún día poder verlas en vivo. Pero mucha gente que las ha visto en vivo, que ha contado en sus blogs, ha contado en entrevistas y todo, que es increíble verlas actuando. Porque actúan. Al final, ellas están actuando ahí. Alejandra también. Muchas veces en el Pepsi Center lo vi, que ella a veces en medio de una canción se ponía a reír y todo, y luego se ponía seria, porque estaba interpretando un personaje. Paulina no digamos. Paulina es una artista, con letras mayúsculas, artista, en todo lo que hace, para todo lo que hace. Y digo también que cuando está en el escenario son un personaje, porque nosotros hemos tenido también la suerte de poder ver su vida fuera del escenario, o parte de su vida fuera del escenario. Y, por ejemplo, Daniela, cuando ves que está cantando Dove Nice, por ejemplo, ves que es un personaje que infunde hasta miedo a veces. Pero cuando la conoces, cuando ves sus Instagram Lives, cuando ves algún TikTok o lo que sea, te das cuenta que en la vida real no tiene nada que ver con el personaje que interpreta. Claro, a veces, dependiendo de la canción, le toca interpretar también un personaje muy carismático, muy querido, pero eso depende ya de cada canción. A lo largo del video yo voy a ir poniendo algunos clips de algunas presentaciones que ellas han tenido para que veamos, ¿no? Cómo es ese stage presence que ellas tienen. Muchos coach de stage presence, evidentemente, han hablado sobre eso, ¿no? Y cómo ellas, con una canción, pueden cambiar el mood, cómo está el ambiente en un venue, por ejemplo. Por ejemplo, en la presentación que tuvieron en MTV, en los MTV VMAs del 2023, creo que fue, en donde tocaron More y Evolve. Evolve se convirtió como en... ¿Quieren saber quién es The Warning? Vean Evolve, porque ahí podemos ver muy bien esa presencia que tienen en el escenario. Ellas conquistan cualquier lugar donde se pongan, ya sean 20 personas, 50,000 personas. Ellas tienen esa capacidad y ahí se ve, ahí se nota muy bien. Ese escenario que no era un escenario para el rock, ellas lograron que fuera un concierto de rock. Si ven los comentarios de ese video, ahí todavía la gente de MTV está buscando el techo, donde dejaron el techo. Entonces les decía, a lo largo de este video van a ver algunos insertos, algunos videos en donde se muestra muy bien cómo es su stage presence. Una de las cosas que vale la pena mencionar también es que cada vez que se suben a un escenario tratan de tener una interacción con el público y que sea genuina. Incluso cuando están haciendo sus soundcheck, si en el soundcheck hay gente que está escuchando por lo que sea, en los festivales se da mucho, que la gente entra a veces mucho antes y están ahí viendo aún el soundcheck de algunos artistas. Aún ahí, haciendo un soundcheck, ellas tratan de darlo todo, ¿no? Fue no me recuerdo, acabo de ver un video en donde Daniela está haciendo el soundcheck y hay gente ya esperando, ¿no? Y hace como que fuera, como que estuviera en el concierto ya. Si lo encuentro lo voy a poner para que lo vean. Claro, no todas, ¿no? Alejandra en los soundcheck, ella siempre dice que casi siempre llega a un soundcheck casi dormida. Entonces ahí ella está para probar su instrumento, probar su micrófono y ver que todo esté bien.
cuando tienen la oportunidad de hacer un soundcheck. Pero bueno, es muy importante que si ustedes, los que están viendo este video, creen que vale la pena que alguien más conozca The Warning y que sepa de esta característica, ¿sí?, su presencia en el escenario, que puedan compartir el video. No es, como digo siempre, no es lo más importante, ni es obligación tampoco, que le den ni like, ni que se suscriban. Si lo hacen, muchas gracias. De verdad que agradezco mucho sus comentarios, sus likes, sus suscripciones. Pero lo más importante es que, como digo, si tú crees que vale la pena que alguien que no conoce The Warning vea este video para conocer un poquito más, comparte el video. Comparte el video. Y, como siempre digo, cualquier día es bueno para mostrarle a alguien la música de The Warning. Háganle el día. Saludos.